Catalina. Buenos días a todos, encantada de conocerlos así. Bueno, Catalina, es un placer estar compartiendo con vos este escenario y cerrando lo que es el primer día de Experiencia Management. Catalina, veníamos hablando sobre los ideales de la sociedad y está claro que a lo largo de la historia siempre han habido diferencias en las formas de pensar el mundo, de ver el mundo y de abordar las problemáticas y desafíos que nos presenta, pero particularmente en la sociedad actual, ¿percibís que estas diferencias se están profundizando, que están tomando dinámicas particulares? Bueno, sí, digamos, las sociedades actuales tienen varias características que las diferencian de las sociedades del pasado, digamos, lo cual es medio una estupidez lo que estoy diciendo, pero bueno, digamos, es así. Pero voy a destacar dos. Una, que hoy por hoy, en una parte importante del mundo donde hay gobiernos democráticos, cuentan las opiniones de mucha más gente que la que contaba en el pasado. Esto es, nosotros a la hora de tener un voto, ¿sí? Digamos, consultamos, de hecho, con muchísima gente. Entonces hay un nivel de consulta mucho más amplio que en el pasado, que antes eran decisiones en clubes, digamos, pequeños grupos, ¿sí? Ese es el primer elemento que uno tiene que tener en cuenta de algo muy novedoso en el mundo contemporáneo. Y la segunda es un fenómeno, si se quiere, más reciente, que está apareciendo en la Argentina con alguna intensidad, ha aparecido en varios países del mundo, Estados Unidos, Brasil, Hungría, Turquía, que es el fenómeno de lo que se llama polarización afectiva, ¿sí? Las democracias en general se caracterizan por tener algún nivel de polarización. Básicamente, cuando los politólogos hablamos de polarización, lo que estamos suponiendo es que la distribución de las opiniones está en los polos, ¿sí? Digamos, si bien el modo, digamos, de la curva sigue siendo importante, hay, digamos, alguna tensión hacia los polos, porque justamente si tenemos que diferenciar entre un candidato y otro, tenemos que algún nivel de distinción necesitamos. En general, digamos, en las democracias modernas, esa polarización tiende a ser una polarización ideológica, una polarización sobre diferencias sobre las políticas, ¿sí? Entonces, algunos pueden pensar que la igualdad es más importante que la libertad de mercado o viceversa, o pueden pensar, digamos, que es necesario, digamos, invertir primero en infraestructura y después en, digamos, otro tipo de bienes, digamos, pero son, en todo caso, diferencias sobre políticas, ¿sí? Y las diferencias sobre políticas tienen una particularidad, que es que uno puede hacer más o menos de algo, ¿sí? Digamos, puedo hacer más inversión en infraestructura y menos inversión en, no sé, medicamentos o lo que sea, pero, digamos, tengo la posibilidad en esa recta, ¿sí?, de cortar en distintos puntos cuánto le doy a uno, cuánto le doy al otro. Lo que estamos empezando a ver, y eso es lo preocupante, es que está empezando a aparecer este fenómeno que se llama polarización afectiva. Y la polarización afectiva no es una polarización sobre políticas, es una polarización sobre, en cierta forma, identidades, emociones, ¿sí? Digamos, si es de Boca y dice eso y yo soy de River, no vale, y viceversa, ¿sí? Por lo tanto, digamos, no es una polarización sobre el contenido de la política, sino es una polarización en cierta forma muy emocional, a partir de la identidad de aquel que lo dice, ¿sí? Digamos, si alguno de ustedes, no creo porque lo hayan hecho, porque, digamos, estas son las cosas que hacemos los nerds de la política, digamos, ¿no? Que miramos esas cosas, pero si alguno de ustedes, por ejemplo, miró la posición de las personas respecto de las vacunas, ¿sí?, en Estados Unidos. Bueno, si uno era alguien a favor de Trump, la posición que tenía sobre si había que vacunarse o no vacunarse era una, y si era demócrata, digamos, la posición sobre las vacunas era otra. No era una posición sobre las políticas, era una posición sobre, que surgía a partir de quién dice qué cosa, ¿sí? Entonces, el fenómeno que estamos viendo ahora, que es este fenómeno de polarización afectiva cada vez más creciente, el problema que tiene es que es un fenómeno que nos divide y no
encuentra ningún punto, digamos, de posibilidad de negociación de políticas, ¿sí? Y entonces la alternativa es el otro tiene que desaparecer, ¿sí? Porque, digamos, yo lo impugno al otro moralmente, no por las políticas que propone, sino por su condición moral. Bueno, digamos, eso es un problema. Es un problema para la convivencia política, ¿sí? Digamos, eso se soluciona, entre comillas, o eliminando a todos los que, digamos, están en una situación diversa a la mía, ¿sí? Y eso puede ser complicado, ¿no? Catalina, ¿de qué depende que se siga acentuando esta polarización afectiva que comentabas? ¿Qué efectos tiene? Bueno, la verdad es que no sabemos muy bien cómo desarticular estos fenómenos de polarización afectiva. Sabemos algunas cosas, ¿sí? No sabemos mucho, pero sabemos algunas cosas, ¿sí? Hay un camino que esperemos no transitar, que es que cuando todo explota, entonces todos concluimos que mejor es que no explote, pero después de que explotó, ¿sí? Entonces, ese camino es muy costoso. Suele suceder que después de conflictos muy violentos, optemos por, bueno, no está tan mal el otro, ¿no? Digamos, ese tipo de cosas, porque el costo de la violencia es excesivamente alto. No es el camino que recomiendo porque en el medio tenemos que pasar por esta situación complicada, ¿no es cierto? Pero otras alternativas uno las puede mirar en situaciones, o digamos, el tipo de estrategias que utilizan aquellos que tienen que hacer negociaciones frente a situaciones de guerra, ¿sí? En las cuales los enemigos en situaciones de guerra tienden a visualizarse como enemigos, digamos, no le voy a perdonar la vida, ¿sí? Por todos los daños que me han hecho, pero en general los negociadores en ese tipo de cosas, en ese tipo de situaciones lo que hacen es desarmar los conflictos, ¿sí? Digamos, no me opongo en su totalidad, sino que arreglo, digamos, primero las cosas que puede haber algún punto en común, ¿sí? Vamos, entonces, una estrategia es esto, de desarticular o desagregar los conflictos como para que, digamos, aquello que es un todo, ¿sí? Me opongo en todo al otro, bueno, empiece a encontrar algún tipo de, digamos, alguna bondad tiene, ¿sí? Alguna bondad tiene. Otra situación, digamos, que uno puede pensar como que desarticula este tipo de situaciones es, bueno, mirar qué es lo que hacen los líderes políticos, ¿sí? Los líderes políticos en ese sentido, digamos, tienen una responsabilidad cívica importante frente a todos nosotros, porque pueden incentivar, digamos, pueden agudizar los conflictos o pueden intentar, digamos, pacificarlos o bajarles un tono. Entonces, en ese sentido, digamos, esa es otra cosa para, digamos, pedirles, si uno se quiere, a los líderes políticos, si proponen, digamos, extremar las diferencias o, digamos, si en ese proceso de extremar las diferencias, si no nos están colocando en una situación muy cercana al precipicio, ¿sí? Esto, digamos, uno puede entender por qué los líderes políticos les conviene polarizar, ¿sí? Digamos, esto es difícil de pedir a los líderes políticos, más estamos hoy en 8 de junio, ¿no es cierto? Digamos, estamos a 16 días de que cierren las listas, nadie va a dejar de polarizar antes del 24, ¿sí? Digamos, a partir del 24 veremos qué hacen, ¿sí? Pero digamos, a los líderes políticos la polarización les es eficiente en términos de ganar votos, ¿sí? El problema es que uno no mide totalmente, digamos, cuando este ganar votos que tiene un beneficio individual produce un perjuicio colectivo del cual ya no se puede volver. Catalina, en el bloque anterior también escuchábamos ejemplos concretos de esquemas de colaboración, proyectos construidos desde lo colectivo, que suman diversas y diferentes voces y que en definitiva logran puntos de encuentro. Desde tu trayectoria en el campo de la ciencia política, ¿cómo crees que se aborda el desafío de mejorar el diálogo, encontrar estos puntos en común, de mejorar el entendimiento, de acercar posiciones de alguna manera? Bueno, vuelvo otra vez a situaciones extremas de situaciones de negociación en momentos de acuerdos de paz de guerras, ¿sí? Porque, digamos,
alguien me puede decir que estoy exagerando un poquito, pero el tipo de odios que se activan en este tipo de situaciones, tanto en las guerras como en casos de polarización afectiva, son intensos, ¿sí? Conocer que el otro no es, digamos, que no es muy distinto a uno, ¿sí? Que aquellos con los cuales creo estar enfrentado, en realidad, digamos, tienen algunos dramas parecidos a los que tenemos cada uno de nosotros, es un paso importante. Lo que pasa es que, digamos, el otro con el cual me tengo que poder juntar tiene que ser un otro bastante distinto a mí, ¿sí? Esto, digamos, si yo solamente me junto con alguien que piensa un poquitito distinto, o no puedo, digamos, no tengo muy claro cuáles son las razones de sus grandes diferencias conmigo, digamos, ese acercamiento no se produce necesariamente. Entonces, es cierto, el diálogo, entender la posición del otro, digamos, es fundamental, ¿sí? Simultáneamente, digamos, tiene que ser un otro lo suficientemente distinto como para que yo pueda para que yo pueda empatizar con alguien muy distinto, ¿sí? Si empatizo solamente con los que, digamos, como digo, comparten el mismo código postal, bueno, estamos más o menos en la misma, digamos. El punto es cruzar del otro lado, ¿no? Y, digamos, entender esa situación. La otra cosa es, bueno, si la intensidad de los agravios que se cometen contra los otros es muy, muy alta, bueno, es mucho más difícil volver, ¿sí? Es mucho más difícil, digamos, volver a tener una situación más de diálogo y pacificadora. Y me pregunto, Catalina, si sería un buen punto de partida, por lo menos intentar identificar en qué momentos una discusión, un debate, se está polarizando de manera ideológica o afectiva. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo pasamos de una discusión más emocional, personal, a un diálogo tolerante, respetuoso, donde prime el contenido de las ideas, ¿no? de las políticas? Sí, digamos, si vos me preguntás, yo no tengo la respuesta exacta de cómo se hace eso, ¿sí? Y creo que no sé si hay alguien que hoy la tenga exactamente, ¿sí? Tenemos respuestas de prueba y error sobre cómo se hace eso. La razón por la que digo eso es porque, digamos, uno puede ver lo que está sucediendo, vuelvo a insistir, digamos, en países en los cuales uno piensa, bueno, están advertidos sobre los riesgos que esto supone, están advertidos sobre, digamos, la intensidad que tiene el problema y, sin embargo, digamos, las soluciones que han intentado hasta ahora no son soluciones que hayan sido muy exitosas, ¿sí? Entonces, lo que sí sabemos es que se están probando cosas que se probaron en el pasado. Esto, digamos, desagregar los problemas, digamos, tratar de juntar personas con visiones distintas para que las personas vean que los otros tienen más similitudes que diferencias, ¿sí? Pero, digamos, hay algunos puntos en los cuales si los agravios del pasado se consideran muy, digamos, definitivos, bueno, tiene que pasar tiempo para poder desarmar ese tipo de... Sin dudas. Y Catalina, como este es un evento de management y nos interpela el rol de liderazgo y creemos que se puede transformar, que se puede accionar, por eso también estamos aquí hoy. La pregunta es, bueno, desde ese lugar, ¿qué recomendación, qué reflexión orientada a la acción nos podés brindar hoy a las casi 1000 personas, líderes de distintas organizaciones que están hoy aquí presentes para cerrar este bloque? A ver, a mí me parece que una cosa es el fenómeno que yo estoy comentando de polarización afectiva cuando estamos hablando en una sociedad, ¿sí? En la cual el contacto, digamos, entre los individuos que forman parte de los polos es un contacto en cierta forma imaginario, ¿sí? Digamos, yo no conozco a todos los que están en el otro polo, ¿sí? En un ámbito más pequeño, ¿sí? Comparativamente, como es una empresa, bueno, este tipo de encuentros, este tipo de desagregar problemas, este tipo de entender por qué el otro me dice lo que me está diciendo, es más factible porque, digamos, el cara a cara existe. Parte también de una de las cuestiones que agrava la polarización afectiva es que finalmente los grupos que se oponen son grupos
anónimos, imaginarios en ese sentido. Yo puedo decir que son todo lo que son, aun cuando no conozca a nadie de los que pertenece al otro grupo, porque, digamos, no tengo ni siquiera una instancia de empatía personal con los otros. En un ámbito más pequeño, digamos, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con desagregar problemas y que tienen que ver con ponerse en el lugar del otro, bueno, me parece mucho más factible, entre otras cosas, por esto, digamos, ¿sí? Hay alguien, yo le conozco la cara, sé cómo se llama, quizás hasta sepa algo de su familia, no puede ser que piense esas cosas, digamos, seguramente si lo hablamos lo arreglamos, ¿sí? Es distinto, digamos, la dimensión, la escala, cambia totalmente cómo se puede pensar las soluciones del problema. Sin dudas. Catalina, esto ha sido todo, se ha ido el tiempo ya muy rápidamente, pero agradecerte por estar acá, agradecer a todos por haber venido hoy y bueno, nos toca cerrar este primer día de Experiencia Management. Muchísimas gracias. Bueno, por haber muchísimas gracias venido. por la invitación.